Buenos días. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas a todas las personas presentes en la sala y a aquellos que nos van a seguir también por redes sociales y a través de la reproducción posteriormente que habrá en el ámbito digital. Excelentísimas autoridades militares, académicas, civiles, es un placer darle la bienvenida en nombre del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyachi, de la vicerrectora de Comunicación y directora de los cursos, la profesora Natalia Buin. Les damos la bienvenida a esta jornada de un día titulada Comunicar la defensa. Es un placer abrir este tema. Es un tema que todos los años tratamos, pero especialmente este año en esta jornada con la colaboración de NITID Corporate Affairs. Así que yo simplemente no les quiero robar tiempo, simplemente quería agradecer muchísimo a NITID, especialmente a Daniel Ureña y a Javier Balmaseda, todo el trabajo que han puesto detrás de esta jornada y que espero que sea la primera edición de una segunda del 26 y que nos veamos todos. Cualquier cosa que necesiten, todos los que estamos con el staff aquí de la Universidad Complutense estaremos encantados de atenderles. Que pasen una buena jornada. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este curso, Comunicar la defensa, un gran desafío para el contexto sociopolítico actual, pues que, como saben, forma parte del programa de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial y que yo tengo el placer de dirigir. Y bueno, esta actividad es la primera iniciativa del Observatorio de Defensa y Sociedad, que es un proyecto que hemos impulsado desde NITID y que en unos minutos les voy a contar con un poco más de detalles. Pero antes, permítanme algunos agradecimientos. Por supuesto, gracias a la universidad por confiar en este proyecto. Gracias también al coronel José Luis Calvo, director de la División de Coordinación y Estudios del Ministerio de Defensa, por acompañarnos. Quiero dar las gracias especialmente a Virginia Ródenas, que es la directora del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, el PIES, de la Universidad Pontificia Comillas, que es un programa que desde hace 13 años se ha convertido en la referencia absoluta en nuestro país sobre inteligencia económica. Y bueno, Virginia nos ha ayudado mucho en la organización de este curso. Bueno, como ustedes saben, la defensa es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Cuando hablamos de defensa, no solo nos referimos a proteger nuestra libertad, a proteger nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestros valores democráticos. Cuando hablamos de defensa, hablamos de innovación, hablamos de tecnología, hablamos de desarrollo económico, hablamos de empleo. Y nosotros queremos hablar de comunicación desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Como ustedes saben, en el contexto actual, pues por la guerra en Ucrania, el auge de la desinformación, los conflictos híbridos, la creciente inestabilidad global, pues la seguridad ha vuelto al centro del debate político, ¿no? Y una de las consecuencias más evidentes, como hemos visto recientemente, es la necesidad o un compromiso mucho mayor desde el punto de vista de inversión, ¿no? a los aliados, a los países que forman parte de la OTAN, ¿no? Y en este escenario la comunicación tiene un papel clave, que es explicar a la sociedad por qué importa la defensa, qué aporta en el día a día, en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y ese es un poco el origen de este proyecto del Observatorio Defensa y Sociedad. Nosotros, desde nuestra compañía, siempre hemos tenido un compromiso con la cultura de defensa. Nos hemos sentido en deuda con los profesionales de las Fuerzas Armadas, a los que admiramos y respetamos. Y por eso quisimos dar un paso más para impulsar este proyecto que contribuya modestamente pues a divulgar la importancia de la defensa. Nosotros nos hicimos, oye, ¿qué podemos aportar? No somos los que más sabemos sobre estrategia militar, no somos los que más sabemos sobre armamento, no somos los que más sabemos, porque hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros de defensa, pero nosotros sí podemos aportar nuestra experiencia de más de 20 años trabajando en comunicación, ayudando a instituciones, a empresas, a sectores, pues a construir, reforzar su reputación y bueno, pues a conectar con la sociedad, ¿no? Así nace el Observatorio Defensa y Sociedad, que tenemos un objetivo de, bueno, pues aspiramos a ser un foro de referencia para los profesionales que trabajan en comunicación
en la industria de la defensa, en las Fuerzas Armadas, en las instituciones, y por eso, pues bueno, a partir de ahora vamos a desarrollar diferentes actividades, desde informes. Ya hemos presentado recientemente uno que tienen ahí, le hemos dejado un ejemplar sobre el impacto económico del aumento de la inversión en defensa, jornadas como esta y otras muchas actividades de divulgación que les iremos informando puntualmente. Bueno, como saben, hoy vamos a contar con 17 ponentes repartidos en diferentes mesas. Vamos a tener una sesión bastante intensa. Aparte de esta sesión con el coronel Calvo, que inaugura en representación del Ministerio de Defensa, tenemos la suerte de poder contar con el general Torcal, que ya nos acompaña y que le agradezco también su presencia junto a Virginia. Luego tendremos una sesión en la que hablaremos de defensa y sociedad, claves para una comunicación eficaz. Vamos a contar con la presidenta de Adalede, con Rocío Tarlea, que nos acompaña por ahí, que está por ahí. Tenemos a Miguel Ángel de la Cruz, que también está por aquí, presidente de APDEF. Tenemos al comandante Manuel González, jefe de comunicación de la UME. Luego tendremos otra sesión muy interesante sobre desinformación y conflictos híbridos. Nos acompañará el general Ballesteros. Tendremos a Pilar Requena, de Televisión Española, Ángel Expósito, de la cadena COPE. Y luego por la tarde vamos a cambiar un poco la perspectiva y vamos a hablar de industria, de innovación, de relato, del papel que la industria de defensa pues tiene en esta tarea de construir y divulgar la narrativa de defensa, ¿no? Para ello tendremos a Rafael Moreno de Indra, Mercedes Gómez de SAT, Ana Martín Cleto del Grupo de SIA y estará moderado por Pedro Carrillo de Infodefensa. Y luego, bueno, contaremos con la presencia del GEMAZ para clausurar esta sesión. Pero bueno, por mi parte nada más. Quiero simplemente agradecer la presencia de todos ustedes en este curso y voy a dar paso a continuación al coronel José Luis Calvo. Yo tuve el honor de ser su alumno en el CSD hace algunos años y los temas en los que él ha estudiado y trabajado pues a mí me apasionan y fue una de las sesiones que más disfruté. El coronel de Infantería de Estado Mayor, dirige la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa en la Secretaría General de Política de Defensa. Ha estado destinado y se ha formado en el Army War College en Pensilvania, en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas, en el Estado Mayor Conjunto en Madrid, ha participado en misiones en Bosnia, en Afganistán y bueno, tiene una interesante labor también de algunas obras que a todos los que nos apasiona el ámbito de la comunicación, pues que son una referencia. Así que bueno, gracias coronel por acompañarnos. Les hemos dado a los moderadores una indicación y es que seamos muy estrictos con los tiempos porque tenemos muchas personas, mucho contenido. Les hemos distribuido unas tarjetas para que puedan hacer llegar sus preguntas que mis compañeros se encargarán de recoger y de esa manera queremos que pues, el diálogo con los ponentes sea lo más ágil posible. Muchas gracias por acompañarnos y, coronel, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bien. Buenos días, muchas gracias, Daniel, por tu amable presentación. Y en nombre de la Ministra de Defensa, muchas gracias a los organizadores de este curso, a NITIZ, a la Complutense, a todos los que han colaborado en esta organización y a todos ustedes por el interés que demuestran en la cultura de defensa, en la defensa en general, ¿no? Muchas gracias especialmente a Daniel Ureña también, porque él lleva una amplia trayectoria dedicándose a la cultura de defensa con bastante entusiasmo y bastante eficacia. Y efectivamente, hoy en día la defensa pues, está en los titulares, lo cual pues, no es, incluso desde las Fuerzas Armadas pensamos pues no es bueno que esté en los titulares. Realmente cuando la defensa se habla mucho de ella y está en las primeras páginas de los medios de comunicación, es que algo pasa, ¿no? Algo malo normalmente. Entonces, incluso aunque ahora se nos está dando más recursos y la gente, sobre todo en este país, en el cual la defensa ha sido siempre una cuestión un tanto marginal, la gente empieza a hablar de defensa, empieza a preocuparse por cuestiones de defensa, pues nosotros renunciaríamos a todo eso, al incremento de presupuestos, a ese interés, etcétera, por un mundo más estable, ¿no? Pero el mundo es el que es, tenemos que adaptarnos y efectivamente
hay momentos en los cuales la defensa no solamente es necesaria, sino que se convierte en el eje de la vida de un Estado, ¿no? Momentos excepcionales, pero que son también de excepcional importancia, ¿no? El problema de la defensa es que es algo muy complejo, que normalmente simplificamos, ¿no? Identificamos defensa con Fuerzas Armadas y el equipamiento de esas Fuerzas Armadas, a veces con la industria de defensa. Pues no, en realidad la defensa es una cuestión de toda la sociedad. Si realmente llega a esa gran prueba, que es un gran conflicto armado, es toda la sociedad la que tiene que hacerle frente, ¿no? Estamos viendo en Ucrania que tan importante es el soldado en el frente como es el operario que trabaja en una fábrica, el personal de protección civil que saca heridos de las ruinas de un edificio, la gente que trabaja en los ferrocarriles transportando tropas o simplemente la gente que apoya el esfuerzo de su país de una manera moral. Es decir, si llega el conflicto, la defensa es una cuestión de todos, ¿no? Tiene muchísimos aspectos, ¿no? Siempre hablamos, pues sí, la industria de defensa, pero no solo la industria de defensa, ¿no? En realidad, en un conflicto armado puedes necesitar cosas que no tienen nada que ver inicialmente con la defensa, pero que son estratégicas, ¿no? Desde material ferroviario, circuitos electrónicos, toda esa serie de cosas no son específicamente defensa, pero en un momento dado se convierten en algo absolutamente imprescindible. Especialmente ahora cuando las tecnologías de doble uso pues cada vez se utilizan más en los conflictos armados, ¿no? Y, por supuesto, hay un aspecto de comunicación que cada vez es más importante en este mundo que está precisamente dominado por la comunicación. La defensa es compleja también porque es fácil olvidarla, ¿no? Es decir, cuando no hay ninguna amenaza en el horizonte y vivimos en una época de estabilidad, pues es muy fácil decir, ¿para qué gastamos en defensa? ¿Para qué hacemos ese esfuerzo tremendo que la defensa supone, ¿no? De tener a decenas de miles de personas dedicadas a ellas y gastar miles de millones en ella, ¿no? Y nos acordamos cuando realmente las cosas se ponen difíciles, cuando normalmente ya es tarde, ¿no? Decía el presidente Kennedy, los Estados Unidos, cuando necesites reparar el tejado de tu casa, tiene que ser cuando luzca el sol. Cuando llueve, ya es demasiado tarde, ¿no? Y además no lo vas a poder reparar bien. Bueno, pues eso nos pasa con la defensa, ¿no? La hemos olvidado durante un tiempo, no solamente nosotros, ¿no? Ha sido un poco los europeos en general, muchos países en el mundo la han olvidado y ahora de repente nos acordamos de que es algo que realmente puede ser existencial, ¿no? Lo cual nos lleva pues, a un gasto espasmódico a veces, ¿no? Vamos a gastarnos un montón en muy poco tiempo, lo cual pues, no es lo más recomendable, ¿no? En realidad la defensa hay que trabajarla en los tiempos de bonanza, como todo, ¿no? Para que cuando llegue la crisis estemos preparados, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero desgraciadamente la realidad pues, no suele ser así. Al final de lo que se trata es de que simplemente integremos la defensa como uno más de los aspectos de nuestra sociedad, de la gestión del Estado, que lo tengamos en cuenta simplemente, de la misma manera que tenemos en cuenta factores sociales, económicos, medioambientales, que tengamos en cuenta factores relacionados con la defensa. Un ejemplo sencillo, si construimos una carretera, tenemos en cuenta factores económicos, cuánto va a costar, qué influencia va a tener en la población en la zona, qué impacto va a tener en el medio ambiente esa carretera. Bueno, pues también tenemos que pensar que quizá un día esa carretera tenga que soportar carros de combate de 70 toneladas o que de algunos tramos de esa carretera tendrán que despegar y aterrizar aviones de combate. Simplemente es eso, pensarlo. Si diseñamos un sistema de distribución eléctrica, pensar que puede ser atacado un día, con drones, con misiles, con un ciberataque, y que además será atacado en nodos críticos, para los cuales necesitamos repuestos y gente que sepa cómo repararlos. Y si no saben cómo repararlos, alternativas para que podamos seguir prestando ese servicio. Esa mentalidad de tener en cuenta la defensa como un aspecto más, en realidad con eso bastaría, ¿no? Con eso estaría ya cumplida el objetivo de la cultura de defensa, ¿no? Lo que pasa es que es difícil. Y también hay que tener la precaución de no caer en exageraciones, no convertirnos en espartanos, no militarizarnos. No se trata de eso en absoluto. En realidad la defensa no es lo importante es lo que la defensa protege. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros somos instrumentos para proteger lo que importa, que es la sociedad, que es la vida y la seguridad de las personas, que son los derechos y las libertades que hemos acumulado, nuestro sistema político, social, cultural. Eso es lo importante. Y la defensa simplemente es un instrumento para eso. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, cuando todo ese sistema está en peligro, la defensa es lo que se pone en medio para protegerlo. Bueno, pues para todo esto, y ahora ya voy al tema esencial del curso, hace falta un enorme esfuerzo de comunicación. Y más en España, donde la comunicación en defensa pues, ha sido muy tímida.
Muy tímida por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, porque se tiene una noción que a veces es equivocada de que la defensa no interesa, de que la defensa es polémica, de que no voy a obtener ningún beneficio hablando de defensa. No es cierto. En realidad, al ciudadano le interesa la defensa. Y cuando le hablas de ella, muchas veces es algo nuevo y dice, pues no sabía yo de esto. Entonces, muchas veces tenemos una idea equivocada, pero esto nos ha llevado a una política de comunicación muy tímida, muy restringida, muy limitada, muy de no meternos en charcos. En un mundo como el actual, en el cual todo está dominado por la comunicación, no podemos ser tan tímidos, no podemos simplemente no hacer nada o hacer muy poco, ¿no? Es lo mismo que en las operaciones militares, es mejor equivocarte que no hacer nada, ¿no? Pues en la comunicación lo mismo. Entonces, probablemente necesitamos una comunicación más activa, necesitamos aprender un poco más la teoría de la comunicación, necesitamos prepararnos como comunicadores y necesitamos hacer un esfuerzo de un cambio cultural de nuestra comunicación que tiene que ser más abierta, más completa, más amena y, sobre todo, tiene que ser honesta y fiable. Es decir, uno de los problemas de nuestro tiempo es que la gente, el ciudadano, ha perdido un poco la confianza en sus instituciones y tenemos que volver a recuperarla a través de la comunicación, demostrando a nuestros ciudadanos que nosotros somos fiables, somos fuentes fiables. En defensa hay veces que no lo decimos todo por cuestiones de seguridad, pero lo que decimos es verdad. Intentamos y debemos intentar informar al ciudadano todo lo que sea posible, ¿no? Y con honestidad. Entonces tenemos que hacer ese cambio cultural y tenemos también que hacer un cambio organizativo. Necesitamos órganos que trabajen en comunicación dentro de la defensa, no solo dentro de la defensa, dentro de la administración del Estado, y que no trabajen simplemente en el contacto con los periodistas, en organizar determinadas entrevistas a determinadas autoridades en determinado momento, sino que trabajen en planeando cómo se comunica, cómo llegar mejor al ciudadano, cómo llegar mejor a determinados grupos, cómo se contrarrestan los bulos, las campañas de desinformación. Hace falta órganos que se dediquen a la comunicación de una manera más profunda que lo que hacemos actualmente. Los militares estamos actualmente intentando integrar esa esfera de la comunicación, que aquí en España llamamos el ámbito cognitivo, dentro de las operaciones militares, como una dimensión más en la cual se libran las operaciones militares. Aquí también en la defensa tenemos que tener una precaución, ¿no? Y es que en realidad cuando se utiliza la desinformación es un instrumento político, ¿no? Y lo que contrarresta la desinformación debe ser sobre todo un instrumento también político. Nosotros contribuimos, pero el ver a gente de uniforme hablando de contrarrestar campañas de desinformación no da mucha fiabilidad, ¿no? Provoca sospechas de represión, de control de la información, de control del pensamiento. Entonces nosotros realmente debemos limitarnos a la parte que comprende las operaciones militares y las actividades de las Fuerzas Armadas, y el liderazgo en esa lucha contra la desinformación lo deben llevar organismos, organizaciones superiores a nosotros, ¿no? Organizaciones civiles, pues, a un nivel político, y siempre teniendo en cuenta ese principio de que no se combate la desinformación limitando libertades, sino al contrario. Es decir, la libertad de expresión es una fortaleza, no es una debilidad. Entonces, el reprimirla no es una manera de combatir la desinformación, al contrario, es una manera de reforzarla, de darle sentido, de legitimarla en muchos casos, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Pero en cualquier caso tenemos que hacer un esfuerzo importante en los dos sentidos, en el sentido de tratar de comunicar bien la defensa al ciudadano y tratar de volver a recuperar esa credibilidad, esa fiabilidad que las instituciones nunca debimos perder, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo tremendo, en el cual estamos actualmente empezando, y en el cual pues, actividades como este curso pues, son de especial ayuda para nosotros, ¿no? Porque además, al final, el que tiene que difundir la cultura de defensa y de donde se obtiene más provecho en esa difusión no es cuando los militares hablamos de ello, ¿no? Sino cuando civiles, cuando académicos, cuando gente del mundo empresarial, cuando políticos, periodistas hablan de la defensa, ¿no? Con espíritu crítico, porque muchas veces se entiende la cultura de defensa como una especie de adoctrinamiento, ¿no? No se trata de adoctrinar, se trata de informar y además de contestar a las preguntas del ciudadano, ¿no? y de aceptar la crítica. La crítica es necesaria, ¿no? Como personas y como instituciones, si nadie nos critica, no avanzamos, no progresamos, ¿no? La crítica es esencial para el progreso. Entonces no se trata de adoctrinar al ciudadano y meterle unas píldoras
doctrinales e ideológicas. No, se trata de informarle de uno de los aspectos de la sociedad al que él contribuye con sus impuestos, como a cualquier otro aspecto del funcionamiento del Estado, y que comprenda por qué es necesario y que comprenda por qué necesita recursos. Bueno, en eso estamos y espero que efectivamente actividades como estas pues sirvan para que ganemos ese terreno perdido y que volvamos a recuperar esa confianza en los ciudadanos y que los ciudadanos estén debidamente informados sobre su defensa. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, coronel, y el tiempo es estupendo porque son las 10:28, así que damos paso a la siguiente mesa con Virginia Rodenas y el general Torcal. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias. Para mí es un honor presentarles al general de brigada Luis Carlos Torcal Ortega, director del Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDEN. Con más de 4 décadas de servicio en el Ejército de Tierra y una sólida trayectoria en unidades de artillería, mando territorial, estrategia y docencia militar, el general Torcal ha convertido su experiencia en una herramienta para el diálogo, la formación y la cohesión democrática, siempre con el propósito de que conozcamos que la defensa es tarea de todos, una tarea compartida, como reza el título de esta ponencia. Por ello, y desde su posición en el CSDEN, impulsa iniciativas que conectan la defensa nacional con los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación y la proyección exterior de España, con una perspectiva inclusiva, pedagógica y transversal, fomentando el pensamiento crítico, libre e informado, así como el compromiso con los valores democráticos como la seguridad y la libertad. Pues, mi general, muchísimas gracias por estar aquí. Me dejo muchas cosas en el tintero en esta presentación después de una carrera tan importante. Debo empezar dándote las gracias porque, vamos, me siento muy halagado. Muchas gracias. Pues vamos al lío, como decimos tantas veces los periodistas, vamos al lío. Y bueno, la primera cuestión que yo quería plantear para arrancar esta ponencia es que resulta paradójico que, a pesar de que en todo tipo de encuestas nuestras Fuerzas Armadas, si no la mejor, están entre las mejores valoradas por los españoles a la hora de hablar de presupuestos, incremento de capacidades necesarias para llevar a cabo las tareas propias de la defensa, aparecen firmes detractores que levantan unas líneas rojas precisamente en unos momentos donde las líneas rojas son tan volátiles, pero en este caso pues parecen férreas. ¿Cuál es su valoración de la cultura de defensa en España? Bueno, esto es directamente entrar en eficacia, como decimos los artilleros, entrar directamente en combate. Está claro que sí. Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que es una opinión, pero creo que para mí es importante marcar lo que creo que no es cultura de defensa. Y para mí, cultura de defensa no es prestigio de las Fuerzas Armadas. Es decir, no creo que exista una correlación directa entre ambos conceptos, entre lo que es cultura de defensa y prestigio de las Fuerzas Armadas, aunque hayas mencionado que como institución seamos de las más valoradas en nuestro país. Si entendemos la cultura como ese conjunto de recursos
que tiene un grupo social que tenemos todos para hacer frente a la realidad, para entenderla, para tratar de tener un pensamiento crítico, para formarnos una opinión, pues yo creo que la cultura de defensa tiene tres componentes claros. El primero es la observación. Es decir, como personas, como ciudadanos, observamos que vivimos en un mundo convulso, un mundo en el que existen riesgos y amenazas. La segunda parte sería el conocimiento. Como ciudadanos tenemos conocimiento de que el Estado tiene una serie de medios para hacer frente a esos riesgos, a esas amenazas, para protegernos. Las amenazas son muy variadas y el Estado, como ya ha mencionado también el coronel Calvo, pues tiene múltiples resortes o recursos para hacer frente a esas amenazas, y uno de ellos son las Fuerzas Armadas, que es uno más de los resortes, pero indudablemente las Fuerzas Armadas quizás sean los medios con mayor disponibilidad y versatilidad con los que cuenta el Estado. Y el tercer componente de esa cultura de defensa sería la comprensión de los ciudadanos de que es necesaria la implicación directa en los temas de defensa. Es decir, una sociedad en la que los ciudadanos tengan un conocimiento, una información, unos criterios sobre los temas de defensa que le permitan a esos ciudadanos, les permitan comprender y valorar las decisiones que se toman en su nombre en los temas de defensa. Esto en una democracia es válido para cualquier tema, es una democracia representativa, son otros los que van a tomar decisiones, pero es importante que la sociedad, que los ciudadanos estemos involucrados en esas decisiones que se toman en nuestro nombre. Y esto no lo digo yo. Yo suelo viajar todos los días en metro, entonces es una experiencia extraordinaria. Entonces, yo a las horas a las que viajo, pues no suelo tener la ocasión de sentarme. Yo no sé si ustedes, si viajan en metro, se han llegado a sentar alguna vez en el metro. Yo, como voy con mi bolsa, con mi mochila en una mano y con la otra me tengo que agarrar a la barra, pues no puedo hacer otra cosa que observar a la gente o mirar mi entorno. Entonces, me acuerdo que hace un tiempo, en el metro ponen muchas veces unas pegatinas con lo que llaman, me parece, libros a la calle, que son extractos de libros que han tenido cierta resonancia o de autores. Yo descubro muchas cosas interesantes en esas pegatinas que colocan. Bueno, pues un día vi un escrito de Antonio Monegal. Antonio Monegal creo que fue Premio Nacional de Ensayo del año 2023 o por ahí, y decía algo así como que el ciudadano en democracia, si quiere cumplir sus deberes en profundidad, debe mantenerse informado toda la vida, porque la historia no se detiene cuando uno deja la escuela y el mundo sigue girando. Más o menos decía esto. Entonces yo creo que por eso es importante esa comprensión de que es necesario implicarse en los temas que nos afectan. Por lo tanto, cultura de defensa sería observación, conocimiento y comprensión de esa necesidad de implicación. Y la cultura de defensa luego se basa en unos principios, la necesidad de una cultura de defensa se basa en unos principios muy básicos. El primero es que no existe libertad, estabilidad, posibilidades de progreso sin seguridad. Esto es contrastable, es una verdad empírica. El segundo principio sería que esta seguridad es algo que se puede alcanzar en diferentes grados y que se puede perder muy fácilmente. Esta es también una realidad, una verdad empírica y contrastada constantemente. Y el tercer principio sería que es necesario invertir en seguridad. Yo creo que eso es la cultura de defensa. Pero la pregunta que me has hecho, que es una pregunta como para llenar toda la mañana, lo siento, Daniel, pero podríamos hablar toda la mañana de ello, la situación de la cultura de defensa en España. Es una afirmación muy manida de que en España no hay cultura de defensa. Esto no es verdad, no es verdad.
En España hay cultura de defensa. Lo que pasa, lo que podemos discutir es si hay el grado suficiente de cultura de defensa y, sobre todo, a la hora de valorar si hay el grado suficiente de cultura de defensa, pues lógicamente nos tenemos que comparar con los países de nuestro entorno. Y ahí es donde quizá podamos sacar algunas conclusiones. Claro, si nos comparamos con países como Francia, Alemania e Italia. En el siglo pasado, el principal conflicto al que se enfrentaron los españoles fue un conflicto civil. Es decir, el enemigo éramos nosotros mismos. Esa experiencia no es la de los franceses, los alemanes o los italianos que vivieron 2 guerras mundiales. Luego vino la época de la Guerra Fría. Aunque nosotros estábamos vinculados a Estados Unidos con los tratados de defensa, etcétera y demás, la verdad es que la forma en que nosotros vivimos la Guerra Fría como españoles fue muy diferente a la que la vivió o a cómo lo vivieron los franceses o los alemanes. Pero luego vino la caída de la Unión Soviética, etcétera, todo lo que sabemos lo que aconteció, y fue la época que coincidió también con la época de optimismo estratégico y la época en la que España empezó a participar en organizaciones internacionales y empezamos a salir al extranjero. Entonces ahí empezaron las participaciones en misiones en el extranjero. Eso hizo que, bueno, pues aunque desplegábamos con medios de combate y tuvimos bajas importantes en esas misiones, la razón por la que salíamos a participar en esas misiones era en operaciones de mantenimiento de la paz, es decir, tratábamos de crear o mantener las condiciones para implementar acuerdos de paz. Luego, pues a continuación, pues ha habido otros desarrollos, la creación de la UME, un factor que ha trabajado mucho en favor de ese prestigio de las Fuerzas Armadas. Luego ha habido desarrollos como, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en la operación Balmis durante el confinamiento. Todo esto es importante, pero creo que todo esto también ha difuminado o difuminó un poquito cuál es la verdadera razón de ser de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, nuestra verdadera razón de ser es prepararnos para el combate. Y dado que estamos preparados para el combate, somos capaces de realizar otras actividades. Y esto quizá estaba un poquito difuminado. Pero fundamentalmente con la guerra de Ucrania y demás, pues nos ha demostrado la vulnerabilidad próxima y las cosas se están volviendo a su cauce, unido además con el requerimiento o la presión de la administración norteamericana para que Europa en su conjunto y España entre ellos pues asuma más responsabilidades en esa capacidad de combate, pues lógicamente la situación ha cambiado. Yo creo que ahora mismo vivimos una situación idónea, muy favorable para potenciar la cultura de defensa. Que la cultura de defensa, como bien ya se ha mencionado, pues hay muchos riesgos, muchas amenazas y hay que ser capaces de atender a todas interconectadas, pero hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están fundamentalmente preparadas para esa función última que sería el combate y que es necesario invertir en ello. Creo que ahora mismo la situación es idónea, las encuestas yo creo que acompañan un poquito. El otro día leía que el 85% de la población española es favorable a la permanencia o la pertenencia a la OTAN. También leí que 2/3, grosso modo, de la población española está a favor del incremento de la inversión en defensa, lo cual quiere decir que ante esa pregunta de cómo es la cultura de defensa, claro que hay que cultura de defensa. Comparada con otras naciones, pues tenemos diferentes condiciones y podría mejorar. Pero en cualquier caso, la cultura de defensa tiene que darse como una lluvia fina, como una lluvia constante, que vayamos hablando. No se trata de pegar un golpe sobre la mesa y llamar la atención en un momento determinado, sino que hay que tener continuidad en el tiempo y nosotros la tenemos y tenemos paciencia estratégica. El general hablaba de precisamente tiempos idóneos para esa cultura de defensa. Sin embargo, en estos tiempos idóneos la pone muy grande. ¿Cree que hay una defensa de derechas y una defensa de izquierdas? ¿Cómo afecta la politización
de la defensa precisamente a esa necesidad como país de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas en un escenario como el que acaba de dibujar, tan complejo y tan incierto y con tantos riesgos? Bueno, pues es un tema también complicado. No son preguntas fáciles, pero son todas pertinentes, está claro que sí. Indudablemente, la defensa va a estar en el debate político como siempre, como están otros muchos temas. Es decir, la sociedad tiene muchas necesidades, los recursos son limitados, hay que priorizar el reparto de esos recursos, ya sea en cantidad o en el tiempo, la asignación, etcétera, hay que coordinar todos los esfuerzos que se realizan. Eso es el debate político propio de una democracia. Indudablemente, parece que a priori el antimilitarismo, el pacifismo se asocia más con una política de izquierda, extrema izquierda. Parece que es lo que podría uno pensar. Pero yo les voy a hacer una mención. Creo que esta mañana en el mundo había todavía 195 estados, según los que están reconocidos por la ONU. Porque ya saben que luego está el tema, uno de ellos es Palestina, el que no está reconocido por todos los países, luego está la Ciudad del Vaticano, luego está Kosovo, está Taiwán, etcétera, además, no sé qué. Bueno, grosso modo, 200 países. De esos países que no tengan fuerzas armadas, pues tenemos Costa Rica, pero Costa Rica tiene un tratado, una relación de defensa con Estados Unidos. Panamá tampoco tiene fuerzas armadas, pero Panamá todos sabemos que está tutelada por Estados Unidos. Andorra tampoco tiene fuerzas armadas. Liechtenstein no tiene fuerzas armadas. Y hay una larga serie de islotes, atolones y arrecifes coralinos que no tienen fuerzas armadas. Vale. Pero lo que quiero decir con esto es que la inmensa mayoría de los países cuentan con fuerzas armadas. Y entre esos países hay países en los que podríamos asociarlos con lo que es la extrema izquierda. Tenemos China, Corea del Norte, Vietnam, Venezuela, etcétera, y demás. Y todos somos conocedores de que allí las fuerzas armadas tienen importancia. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que no hay una defensa de izquierda y una defensa de derecha. Creo que en un régimen, en un país democrático, es totalmente lícito que haya discusión política sobre los temas de defensa. Como ha señalado también el coronel Calvo, corresponde al ámbito político el decidir y discutir sobre estos temas. Y creo que es positivo que se planteen discusiones sobre los temas de defensa. Creo que es un tema sobre el que se tiene que debatir y creo que el debate es enriquecedor. Tampoco si no se tuvieran en cuenta otros pareceres, pues no sería una visión, no alcanzaríamos una decisión adecuada sobre cómo prepararnos para la defensa. En general han sido la realidad que venimos dibujando, no cabe duda que son tiempos extraños donde la verdad y los datos pues han dejado de percibirse como certezas para ceder paso a la confusión, la ambigüedad, etc. Hoy la verdad es un elemento líquido, casi. Las guerras son híbridas y se desarrollan en tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio. ¿A qué desafíos y vulnerabilidades se enfrentan? ¿Se enfrentan quiénes? ¿Las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas España. Armadas junto con la sociedad, como un poco en esa percepción de que tenemos que defendernos, que no todo va a ser un misil que nos llegue, que efectivamente tenemos, como bien planteaba antes el coronel, pues esos ataques, ciberataques, etcétera, etcétera, donde ya son un arma de guerra utilizados de forma habitual, como estamos viendo, ¿no? Bueno, yo creo que el concepto de... Aquí también podría hacer una digresión sobre si hay que hablar de defensa o de seguridad. Bueno, el concepto de que las amenazas son múltiples, eso está perfectamente aceptado y conocido y reflejado. Por ejemplo, está reflejado claramente en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021, que muchos de ustedes, o supongo que todos ustedes, conocen. Allí se mencionan 16
riesgos y amenazas muy variados, desde el conflicto directo, convencional, ciberataques, terrorismo, inmigración ilegal, catástrofes naturales, ciberataques, como he señalado, de todo tipo de inestabilidad económica, total hasta 16, todos ellos interconectados. Lógicamente, si se da esa interconexión, pues hay que estar preparados para todos ellos. Hay que tener una capacidad de afrontar todos ellos. Es decir, el enfoque de la seguridad no puede ser exclusivamente militar. Hay que prepararse en todos los ámbitos. Aquí me gustaría hacerles una pequeña digresión sobre lo importante que es el prever o el planear, el pensar sobre lo que nos amenaza. Hablamos de riesgos y amenazas. Este es un término también muy manido, también se habla de desafíos y demás. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es algo que nos invita a prepararnos. ¿Qué se diferencia? ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es algo que nos obliga a protegernos. ¿Y qué es un desafío? Pues es algo que nos ayuda a superarnos. Le voy a poner un ejemplo muy claro. En el año 2019, en el mundo existía un riesgo claro de que se propagara una enfermedad respiratoria de tipo pandémico. Había habido casos claros anteriores. Había estado el SARS en el 2002, el del Medio Oriente en el año 2012-2013, me parece que fue. Había un riesgo claro, y ese riesgo nos invitaba a prepararnos. El que nos preparáramos mejor o peor, eso ya es lección aprendida. Lo que está claro es que a principios del año 2020 ese riesgo se había convertido en una amenaza. Es decir, la pandemia se estaba extendiendo como la yesca por China, estaba saltando a otros países y estaba acercándose. Eso era una amenaza y nos obligaba a protegernos. Cuando ya en marzo golpeó a España y se decretó el confinamiento, eso se convirtió en un desafío que nos ayudaba a superarnos demostrando resiliencia, solidaridad, fortaleza, aprender de lo que estaba aconteciendo, etc. Por eso es importante las tres fases, no dejar que los riesgos escalen a amenaza sin estar preparados y no dejar que las amenazas, una vez que se han materializado, no nos protejamos frente a ellas. Todo eso está recogido, como digo, en la Estrategia de Seguridad Nacional. Otro caso típico, por ejemplo, de esto, pues sería lo que ha acontecido con Rusia. El tener un Estado con una gran capacidad militar, en su momento el segundo ejército del mundo, con armamento nuclear y con una política expansionista, tener ese Estado a las puertas de Europa, pues era un riesgo. Cuando en febrero del 2022 invadió Ucrania, se convirtió en una amenaza. Y ahora mismo, tras los 3 años largos que llevamos de guerra, pues es indudable que, siendo una amenaza, también es un desafío, porque nos ayuda pues a superarnos, a mejorarnos y entonces pues a fortalecer el vínculo atlántico en la OTAN, a ese rearme y asunción de mayor papel protagonista por parte de la Unión Europea, esa cohesión interna. Luego eso es importante. Y volviendo a los riesgos, teniendo esos 16 riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos en la Estrategia de Seguridad Nacional, yo creo que en general España se enfrenta a riesgos y amenazas derivadas de sus condiciones geopolíticas, de la geografía y de la historia. España es un país europeo occidental. Por tanto, se enfrenta a los mismos riesgos y amenazas que el resto de los países que forman parte de la Unión Europea y que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿vale? Y de Occidente en general. Europa es un país europeo y africano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es importante.
Europa es un país que es el país europeo más próximo a África. Hace un tiempo coincidí con el agregado de defensa de Marruecos en España y me invitaba, me recomendaba que visitara Marruecos, etcétera, y demás, muy apremiante, y me dijo, no, si estamos solamente a 14 kilómetros. Y claro, y yo le corregí, digo, perdona, estamos a 0 metros, puedo pasar desde Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, pues España no puede ser ajeno a lo que está aconteciendo en África. África es un continente de grandes posibilidades, pero tiene también grandes problemas. Un país en el que de aquí al 2050 va a doblar su población, va a tener sus consecuencias en los flujos irregulares de inmigración, en tráficos ilegales de todo tipo. Eso va a ser claro. Es un continente que goza de grandes recursos, pero el gozar de grandes recursos también constituye una maldición para muchos países, por todos los intereses que se cruzan. La conclusión es que en África hay gran inestabilidad, hay terrorismo, hay conflicto de todo tipo y, lógicamente, nos vamos a ver afectados. Y luego la tercera capa de cebolla por la que España tiene que valorar los riesgos a los que se enfrenta es que no somos un país extraterrestre. Somos un país que forma parte del mundo, del globo terráqueo. Luego, todo lo que afecte al mundo en su conjunto, ya sean pandemias, cambio climático, etcétera y demás, pues nos afectará a España. Luego, conclusión, que hay que estar preparado para todo y que los riesgos y amenazas son múltiples y que no tratemos de que los riesgos no deriven a amenazas y que cuando se conviertan en amenazas o en desafíos seamos capaces de superarlos en condiciones. General, para ser conscientes de todo eso, parece que se impone una estrategia de cultura de defensa en España, en Europa, también donde ni siquiera existe una posición integrada de lo que significa la seguridad y la defensa como países de la Unión Europea. Primero esto, se hace imprescindible esta estrategia de cultura de defensa. ¿Y quién debe de implicarse en la promoción de esta cultura de defensa en España? Porque vemos, por ejemplo, cómo en algunos países de la UE, que tú has citado, que usted ha citado, perdóneme. Has citado, por favor, Virginia, por favor. Por favor. Bueno, pues vemos, por ejemplo, cómo en nuestros vecinos franceses, pues la defensa es algo que se estudia en los colegios. Forma parte de la formación como ciudadanos de esto, ¿no? Incluso el servicio militar es voluntario, también como un compromiso ciudadano de los ciudadanos franceses, y no son pocos los que van a este compromiso convencidos de que es necesario forjar esta unidad en defensa de la patria, en este caso de Francia. ¿Cómo ves aquí en España que pueda implicarse? Porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza es, madre mía, quien quisiera meter la defensa en los colegios podría ser tachado casi de cualquier cosa. Hemos visto como jornadas juveniles que se celebran en nuestro IFEMA de cosas que tienen que ver con juvenalia, o en fin, yo ya soy una persona muy mayor, no sé cómo se llamará ahora, que han ido a lo mejor pues algunos departamentos, algunos cuerpos de nuestras Fuerzas Armadas a hacer demostraciones que pudieran ser o levantar entusiasmo por parte de nuestros niños y jóvenes, pues han sido tachados, y ya no hablo solamente en Madrid, ¿no?, sino en el resto de España. Porque claro, una cosa es hablar de esto y otra cosa es aterrizarlo. ¿Quién debe de ocuparse de crear ciudadanos comprometidos con la defensa? No sé cómo andamos de tiempo, pero yo no sé si han comprobado, tiendo a enrollarme. Bueno, es también otra pregunta difícil y pertinente. Vamos a ver, estrategia de cultura de defensa. Ya existe en España. Desde el año 2021 hay un plan integral de cultura de seguridad nacional. Según recuerdo, pues yo creo que toca una larga lista de líneas de acción a acometer en 4 ámbitos fundamentales: formación, comunicación,
presencia en el exterior y implicación o participación ciudadana. Yo creo que eran esos 4 los ámbitos. Entre ellas desglosa una lista muy larga de acciones que hay que acometer. Entre ellos, o entre ellas, en primer lugar, dentro de ese ámbito de formación, pues el conseguir que en los currículums escolares pues se incluyan temas de defensa. Se está trabajando en ello. Es indudable, y vamos a ser realistas, que nuestra tradición histórica próxima que venimos, pues hace que todavía haya un cierto temor a una militarización de la enseñanza. Por otro lado, es también indudable que la fragmentación del sistema educativo tiene múltiples ventajas, pero uno de los inconvenientes es que no se puede practicar la uniformidad tan fácilmente. Entonces, son las condiciones, el campo en el que jugamos. Pero indudablemente la estrategia ya existe. También, ¿quién debe de implicarse? Pues todos los elementos de la sociedad, fundamentalmente el Gobierno. Y el Gobierno lo hace a través de todos sus ministerios, porque todos los ministerios están de alguna forma u otra llamados a participar, pero fundamentalmente el Ministerio de Defensa, que ya lo hacemos, que ya lo hace el Ministerio de Defensa. Yo dirijo el Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa del CSDEN, donde realizamos cursos de cultura de defensa y además desde hace mucho tiempo y con gran éxito. Es una colaboración más, pero hay muchas actividades que realiza el Ministerio de Defensa. También y otros ministerios que también se deben de involucrar. Se deben de involucrar los medios de comunicación, indudablemente. Nosotros hacemos jornadas para la Asociación de la Prensa de Madrid y los medios de comunicación pues organizan jornadas de todo tipo. Esta misma jornada que estamos aquí realizando forma parte de esa estrategia de la potenciación de la cultura de seguridad. Se tienen que involucrar también las empresas, se tienen que involucrar las instituciones académicas, etcétera. Es decir, todos tienen que involucrarse. Lógicamente, vamos avanzando, por eso me remito a mi respuesta de la primera pregunta. Existe cultura de defensa en un grado que puede ser mejorable y en eso estamos, en que mejore. Luego estamos en el buen camino, lo que hay que aprovechar es los vientos favorables que ahora soplan. Nos comparamos con Francia, pues también volviendo a la primera pregunta. Francia tiene estructura, una relación cívico-militar diferente, su historia es diferente, su organización del Estado y en el aspecto educativo es diferente. Si nos ceñimos, por ejemplo, al tema de la educación, uno de los ámbitos de esa promoción de la cultura de seguridad, y bueno, pues tiene un planteamiento diferente. Pero centrémonos, en Francia no existe el servicio militar como tal. Existe un servicio nacional universal, me parece que se llama algo así, que para mí, y con todos los respetos, es como una especie de campamento de verano. Es decir, de lo que se trata es de que, bueno, pues se juntan 2 semanas, les dan una formación diversa en cosas prácticas a los chavales de 16 años y luego quizá tengan la posibilidad de practicar otra serie de actividades. Lo que tratan es de formar esa concienciación ciudadana, nacional. Y ahí me voy a entrar en el punto que me gustaría tratar aquí, en esta cuestión que creo que es el punto medular. El tema de la cultura de defensa y sobre todo un tema también muy manido que es el del servicio militar, sí o no, restablecimiento del servicio militar, creo que son 2 temas en paralelo, pero que uno no es la solución del otro. Es decir, si hay que potenciar la cultura ciudadana, hay que actuar en el ámbito educativo. Y para eso ya sé, y miro a Rocío Tarlea, que luego supongo nos hablarás de ello, de los esfuerzos que se están realizando para que en los diferentes currículums académicos se pueda introducir temas de defensa de seguridad. Pero si planteamos el servicio militar como una especie de concienciación nacional, estamos tratando de resolver un problema que fundamentalmente se tiene que resolver en el ámbito educativo.
Y si tratamos el tema del servicio militar como una especie de maduración de la juventud, pues bueno, se pueden hacer campamentos de verano. Es decir, pero el servicio militar, y creo que ahí es importante, porque es un tema que constantemente me plantean, ¿está usted a favor o no está a favor del servicio militar? Entonces, el servicio militar, en todo caso, tendría que responder a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Esa es la razón de un servicio militar. La razón de un servicio militar es cubrir aquellas capacidades, reponer aquellas capacidades que sean necesarias para las Fuerzas Armadas, reponer bajas, completar unidades, etcétera y demás. Y eso exige un esfuerzo importante, y necesita tiempo para prepararse. Es decir, no basta con un servicio militar de 2 semanas, no basta con un servicio militar de 6 meses, no basta con un servicio militar de 9 meses. En el conflicto actual, formar un combatiente en condiciones requiere su tiempo. Luego tendríamos que hablar de un servicio militar serio. ¿Países que lo hacen seriamente? Israel. Israel se lleva 3 años a todos los hombres a hacer el servicio militar y a todas las mujeres 2 años. No sé por qué la diferencia de 1 año, no lo entiendo, pero lo mantienen. Pero en cualquier caso, ese es el régimen que aplican en Israel. Pero Israel es un país que vive en permanente guerra, en permanente amenaza existencial, y hacen un esfuerzo importante. Entonces, el hablar del servicio militar para tratar de compensar carencias en otro ámbito, creo que es sacarlo fuera de su ámbito. Un servicio militar solamente debiera responder si es necesario para responder a necesidades operativas. En general, simplemente recordar a todos los alumnos y a todos los asistentes que las preguntas son escritas y que está Adriana para recogerlas, ¿vale? Aunque ya nos estamos comiendo tiempo porque he visto que no llegaba ninguna pregunta. Bien, vayamos al asunto de los periodistas, que no me lo quiero dejar fuera y que también has tocado por encima. ¿Qué papel deben tener los periodistas como formadores de opinión pública en la cultura de defensa y también poniendo por delante que a veces no es difícil, que a veces es muy difícil informar con rigor, ¿no? Por la dificultad de acceso a las fuentes, la falta de transparencia o el silencio impuesto, ¿no? ante algunas situaciones? ¿Qué papel deben de tener los periodistas en todo esto como formadores de opinión pública? Bueno, tú eres periodista, Sí. tienes larga experiencia También. en estos asuntos. Bueno, es indudable que los periodistas, y ya se ha señalado que es uno de los ámbitos, la comunicación de esa difusión de la cultura de defensa, juegan un papel fundamental. Yo creo, y voy a ser ahí otra vez recurrir a afirmaciones o frases ya también muy manidas. Vivimos en la época en la que hay las mayores posibilidades de información, pero no necesariamente de formación. Entonces, ahora mismo la capacidad de informarse es enorme, enorme. Las posibilidades de obtener información es enorme. Pero eso no necesariamente significa que la sociedad, que la población estemos mejor formados. ¿Por qué? Porque también esa gran posibilidad o esas grandes posibilidades, variadas posibilidades de obtener información también dan pábulo o son el terreno abonado para la desinformación, etcétera, y demás, lo cual es un riesgo muy importante. Luego, por tanto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y más en un país democrático, de mantener informada y formada a la sociedad. Y en el ámbito de defensa son ineludibles. Pero la misión principal de los medios de comunicación social no es crear cultura de defensa. No es la misión principal de los medios de comunicación social. La misión principal es proporcionar información veraz y de interés periodístico. Y aquí voy a tomar algo que aprendí de Miguel Ángel de la Cruz. Me lo vas a permitir que te mencione, porque lo menciono siempre que puedo. Y él afirma, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, en que el periodista
no es amigo de los militares, pero tampoco es enemigo. Es decir, cada uno tenemos nuestro ámbito de actuación. Y además añade que el roce hace el cariño. Pues eso, Miguel Ángel, era así como creo que lo expresas, y yo reitero que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, muchas veces se hace mención a la importancia del off the record, se habla también de la regla del Chatham House, etcétera, además. Para mí, yo creo que son armas que carga el diablo. Es decir, si alguien habla de que, no, dímelo off the record, no, estamos en un régimen de Chatham House. No, mire usted, si no quieres que algo se diga o se difunda, no lo digas. Y esto lo digo porque en el ámbito de la defensa pues hay mucha información que es comprometida y que uno no debe de comentar. Entonces, si uno entiende perfectamente cuál es la función del periodista y cuáles son las obligaciones del militar, pues la relación puede ser perfecta y muy amigable y además compatible y necesaria. Por eso yo creo que hay que facilitar, y lo ha señalado también en su primera intervención el coronel Calvo, hay que facilitar la actuación de los periodistas. Hay que facilitarles. Los periodistas tienen la misión de proporcionar información sobre los diferentes acontecimientos, pero también poner en contexto pues, los riesgos, las amenazas, desmitificar también un poquito todo lo que sucede en las Fuerzas Armadas. No somos zombies. Yo me pongo un polo y un vaquero y me siento ahí y no se me distingue. Iba a decir que por el pelo corto, pero veo entre ustedes también algunos con el pelo corto. Entonces no habría ningún problema. Entonces, también desmitificar un poquito. También tienen una función los periodistas, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, tienen una función de control y de rendición de cuentas. Eso forma parte del juego democrático, que el poder de la prensa pueda informar de aquello que está aconteciendo y que no está resultando apropiado, lo cual quiere decir que la relación entre el mundo militar debe de ser una relación amigable y además hay que buscarla y fomentarla y preparar a los militares también para tratar con los periodistas. Yo, la primera regla que aplico es la que les acabo de mencionar. Aquello que no quiero que pueda difundirse, no lo digo o no lo expreso. Y a partir de ahí, amigos, tampoco a mis amigos les digo todo lo que pienso en cada momento, porque corro el riesgo de perder a esos amigos. Entonces, pues hay que saber cada uno en lo que se juega. Pero creo a tu respuesta, y siendo periodista y en el ámbito en el que estamos, que el periodismo juega un papel fundamental. General, nos trasladan esta pregunta con esta reflexión. En Reino Unido existe una organización juvenil tutelada por las Fuerzas Armadas británicas a modo de actividad extraescolar. ¿Cree que esto sería posible en España? Puede ser, es posible. Es decir, las Fuerzas Armadas, como señalé, tienen una disponibilidad y una versatilidad impresionante. Si hemos de pensar que las Fuerzas Armadas pueden colaborar a esa formación ciudadana en épocas tempranas, cuando tiene más éxito todo aquello que se le pueda transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pues es interesante. Es indudable que sería una relación en la que todos ganaríamos, puesto que desde el primer momento los jóvenes, los niños, estarían acostumbrados a tratar con militares. Esto se puede arreglar y hacer de forma oficial. Ya hay
campamentos y actividades que en el seno del Ministerio de Defensa se realizan, etcétera, y dentro del ámbito privado también hay campamentos que se organizan donde se les trata de transmitir a los jóvenes pues esa disciplina, ese orden, esa cohesión de grupo, ese respeto entre los individuos, que es algo que nosotros podíamos transmitir. Pero reitero, esta no es la misión principal de las Fuerzas Armadas. Esta es la misión del sistema educativo y se puede conseguir sin necesidad de implicar directamente a las Fuerzas Armadas, porque el corolario de todo esto es que exigiría un esfuerzo en personal, tiempos y medios. Y cuando el personal y los medios se dedican durante un tiempo a actividades que no forman el core, el núcleo de su actividad, estamos detrayéndolos de la preparación para su misión principal. Y reitero, la misión principal de las Fuerzas Armadas es prepararse para el combate. Punto. Pues, General, gracias por compartir con nosotros una visión clara y comprometida sobre el papel de la cultura de defensa en nuestra sociedad. Queda claro que esta tarea no es exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino un esfuerzo colectivo que involucra a instituciones, a medios de comunicación, a educadores y a ciudadanos, en un mundo cada vez más complejo donde la seguridad se redefine constantemente y donde pues fomentar esta cultura de defensa sólida, crítica y participativa pues es más urgente que nunca. Así que cerramos esta ponencia, yo al menos así lo hago, con la convicción de que la defensa no empieza en los cuarteles, sino que esta empieza en la conciencia de cada uno. Y que informar con rigor, formar con criterio y comunicar con responsabilidad son pilares esenciales para construir una España pues, más segura, más libre y más consciente, sobre todo, de su papel en el mundo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.